Hola, bienvenidas, bienvenidos. Esta es Estación Totoaba, un espacio de encuentro para conversar, pensar y repensar sobre los temas de la coyuntura. Hoy hablaremos de un tema peliagudo, los fideicomisos. Pocas cosas tan políticas como el presupuesto, pocos temas tan controvertidos como el dinero público. ¿A quién se lo damos? ¿A quién no? ¿Para qué? ¿Por qué? Que nadie se mueva, paren las orejas. Quien les habla es Rubén Reséndiz. Boleto gratis para nuestro destino. Estación Totoaba, comienza ya. Radio Mano Papachango. La polarización más grande es el ingreso. Hay diversas dimensiones. Yo lo que sugeriría no simplificarlo. Próxima estação Cantagalo. Desembarque pelo lado Yo siempre voy a direito. defender la libertad. Salud, Es uno de los educación, derechos que no es absoluto. democracia, Es una libertad, matraca. justicia, paz. Levantar los discursos que precisamente han sido dominantes. No morirá la flor de la palabra. Estación Totoaba. Hace más de 2 años, a mediados de julio del 2018, Andrés Manuel López Obrador, entonces ganador de las elecciones presidenciales, anunció los 50 puntos de austeridad y anticorrupción para su gobierno. Se trataba de un plan que gira en torno a dos ideas que la 4T como gobierno ha insistido una y otra vez desde que tomó el poder: combatir la corrupción e implementar un gobierno austero. En el número 18 de aquel documento se puede leer literal: se cancelarán los fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia. Hoy esa idea se ha materializado en una iniciativa que por el momento ya ha sido aprobada en la Cámara de Diputados y se encuentra en espera para su votación en la Cámara de Senadores. Las razones para desaparecer los fideicomisos, dice el documento, son para mitigar los daños que pueda ocasionar la crisis económica internacional provocada por la pandemia por el COVID, y por ende hay que eficientar al máximo los recursos públicos con los que cuenta el Estado mexicano a través de su correcta aplicación para el cumplimiento de sus objetivos o mediante reasignaciones para su debido aprovechamiento. Los temas que los fideicomisos atienden son variopintos. Van desde deportes, la protección a periodistas y defensores de derechos humanos, atención a desastres naturales, la ciencia, la tecnología, la cinematografía, entre otros. Ante los argumentos de opacidad y discreción, los centros públicos de investigación han sido los más vocales en su defensa. Ni son opacos ni son discrecionales, argumentan ellos. De hecho, todo lo contrario, cuentan con comités técnicos, están sujetos a la vigilancia y fiscalización de órganos internos de control, sujetos a leyes de transparencia, información gubernamental, están sujetos a auditorías y además no existe el secreto fiduciario. En total, se trata de 109 fideicomisos que insisten, no hay razón para desaparecer. 2 posturas, 2 visiones, y hay mucha información que ha circulado en los últimos días al respecto. Todos los fideicomisos son corruptos versus todos los fideicomisos son las herramientas más transparentes habidas y por haber. Las hipérboles narrativas no han ayudado mucho. Y hoy, para conversar sobre este tema, tenemos a Paula Sofía Pauleta, abogada de la UNAM, analista en diversas mesas, amiga e integrante de Democracia Liberada. Pauleta, bienvenida a Estación Totoaba. Un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, Rubén. Gracias a todos por la invitación. Un gusto, pues, juntarnos para conversar en estos temas. De acuerdo. Y antes de iniciar el tema, voy a presentar al panel Totoabo. En esta ocasión está Tony Guzmán, César Gómez, Julio César Bautista y Javier Cortés, todos compañeros y amigos del CIDE, justamente. Un gusto compartir mesa. Entonces, a ver, comencemos con este tema que honestamente me provoca más preguntas que certezas, Paula. Quiero empezar con una pregunta muy sencilla, porque este tema me parece fácilmente se está convirtiendo en ruido y no en mensajes claros, ¿no? ¿Qué implica un fideicomiso para estas áreas? ¿Por qué un fideicomiso? Y lo pregunto porque el mismo Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, publicó un video hace poco en sus redes argumentando que el financiamiento estaba seguro, el dinero está asegurado, no es cierto que estas áreas se vayan afectadas, no es cierto que vayan a desaparecer. El problema, dice, es el instrumento, es decir, la figura jurídica de los fideicomisos. ¿Qué dirías, Paula? Pues mira, lo primero es que ahorita que volviste a releer los puntos que sacó Andrés Manuel, dice cualquier instrumento, ¿no?, que se pueda utilizar para desviar fondos. Híjole, pues si nos vamos a la memoria histórica y a la realidad histórica de este país, podemos decir que cualquier instrumento, pues deberíamos de cancelar los contratos, las licitaciones, las contrataciones directas,
porque pues básicamente no hay un solo instrumento que en los últimos 20 años no se haya utilizado de alguna manera para hacer corrupción, ¿no? Si nosotros analizamos el tema de la estafa maestra, pues la estafa maestra fueron contratos, ¿eh? No fue a través de un fideicomiso, fueron viles contrataciones así normalitas, pasadas por un jurídico que firmó unos papelitos, contrató una empresa y firmó otros papelitos, ¿no? Entonces creo que el tema, el otro tema que pues yo diría es básico, pero a veces hay que recordar obviedades, es los fideicomisos son instrumentos, son herramientas financieras que se utilizan en todos los países del mundo. O sea, nosotros no inventamos absolutamente nada el día que inventamos los fideicomisos o el día que empezamos a utilizar los fideicomisos en el sector público. Es una herramienta que, o sea, sí, lejos de filias y fobias, podemos decir que es un instrumento de planeación financiera que le sirve a una dependencia que puede ser pública o privada para realizar cierto tipo de gastos. Estos gastos en general están, la diferencia entre un fideicomiso y una cuenta corriente es que estaban encaminados a fines específicos. Tú generabas un fideicomiso para X cosa, ¿no? O sea, yo genero un fideicomiso para pagarle las pensiones a mis profesores. Y entonces el dinero que se iba ahí exclusivamente se utilizaba para eso. Lo que sí pasó efectivamente es que muchos de esos fideicomisos fueron muy mal manejados. Muchos de esos fideicomisos se abusó de las virtudes que tiene el instrumento. El instrumento tiene principalmente 3 virtudes. Uno es muchísimo más ágil de utilizar que cualquier otro instrumento financiero que tengan adentro, sobre todo las instituciones públicas, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con compras, contrataciones, etcétera, en la administración pública federal es complejísimo. O sea, todos lo hemos pasado, ¿no? O sea, tiene que haber la plaza, el perfil de puesto, la aprobación, el no sé qué, el examen, el bla, 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 bla. En cambio, pues un fideicomiso te permitía muchísima más agilidad en el gasto. La otra cosa era que te permitía multianualidad. Si nosotros recordamos el tema de los presupuestos en el mundo, es que el presupuesto te lo tienes que gastar, lo que te dan ese año te lo gastas, ¿no? Porque si no caes en subejercicio y si hay subejercicio te quitan esa lana y vas castigado el siguiente año. Lo que te permitían estos fideicomisos es que pues si no te lo gastaste este año, ahí vas haciendo tu guardadito y lo podías gastar en el siguiente año. La tercera ventaja que tienen los fideicomisos es que te permiten recibir dinero de muchas entidades. Ahí funcionan un poco como tu cuenta personal. O sea, como no te tiene que depositar únicamente tu patrón, si tienes una cuenta de nómina, sino también puedes utilizar esa cuenta de nómina para recibir dinero de otras personas. Entonces, eso les permitía a quienes eran los que tenían los fideicomisos en esos momentos, pues aceptar donativos de otras instituciones, de otros países, de distintas fuentes que les permitieran pues financiar sus operaciones. Si nosotros vemos, por ejemplo, o sea, la naturaleza de muchos de los fideicomisos, sobre todo de los que han sido más peleados, derechos humanos, de periodistas, los que estaban en ciencia, los que estaban en cultura, son sectores y son materias donde sí hay financiamiento privado de, no sé, el British Council sacó un proyecto de justicia en el que van a dar $250,000 y pues ahorita las figuras como se está manejando, pues yo no veo, el British Council está impedido por ley en darle dinero a un Estado, ¿no? O sea, ellos no pueden decir, claro, se lo deposito aquí a la cuenta de Hacienda y ahí ustedes se hacen bolas. Entonces, esa es una posibilidad que se pierde con los fideicomisos, con los cambios. Entonces, nada más así como de primer punto, diría, bueno, estas son cómo funcionan los fideicomisos y sí, o sea, sí nos hacemos cargo de que estuvieron muy mal manejados algunos durante muchos años. De acuerdo. Algunos, y esa es una acotación, me parece bastante importante. César, voy a empezar contigo. ¿Cómo le entras al tema? Pues muchas gracias, Rubén, y nuevamente muchas gracias, Paulo, Sofía, por acompañarnos esta noche. Yo sin duda, antes de iniciar, a mí me gustó mucho cómo introducías el tema donde decías que los presupuestos son eminentemente políticos, porque estoy completamente de acuerdo.
sí quiero fijar mi postura. Yo creo que hablar de fideicomisos y particularmente de esta reforma que se está haciendo no es hablar de reglas, normas, administración de recursos públicos y eficiencia, como lo manifiesta la actual administración, sino de posiciones políticas, a veces hasta que no se pueden reconciliar por la fácil. Y simulaciones democráticas también, ¿no? Yo estaba pensando mucho en una frase que escuché a un profesor de la UAM hace poco, donde él señalaba que él había votado por Andrés Manuel López Obrador porque estaba convencido que había que quitar a la mafia del poder. Pero lo que nunca se imaginaba era que él, los científicos, investigadores, eran parte de esta mafia del poder, ¿no? Que estos centros públicos de investigación eran parte de esta corrupción sistémica de la que ya hemos estado hablando y que definitivamente era algo que tenía que desaparecer. Ahora, estamos hablando de fideicomisos que se encarga, yo quiero hablar un poco de los de ciencia e investigación, porque quizás es de los que estoy un poco más involucrado, pero tienen proyectos, como en el caso del Cinvestat, porque no todo se ha, digamos, centrado todo en el CIDE, pero también está el Cinvestat, que tiene proyectos para combate al COVID, los del CIDE, los de la frontera norte. Digamos, hay una gama de instrumentos que se utilizan a través de estos recursos que pues simplemente se obvian o se ignoran. Y creo que al final hay muchas contradicciones y muchas posturas políticas que a mí definitivamente no me están gustando nada. Simplemente al leer la reforma inicia diciendo que por causas de COVID-19 la economía tiene efectos negativos y por lo tanto lo que se tiene que hacer es una, digamos, captación de recursos para poder administrarlos correctamente y digamos que lleguen a las personas de bajos recursos. Y la primera mentira está en que al final, esos recursos, en muchos de los casos, ya están comprometidos, sirven para proyectos multianuales y no se podrán, si se cumplen los acuerdos que se establecen, digamos, ser captados por parte de la administración pública, sino que tienen que ser usados para lo que ya se planteó. Y ahí cae, digamos, la primera mentira política, que digamos así. Y si en todo caso quisiéramos verdaderamente usar recursos, hoy leía precisamente un análisis que hace Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, donde revelaba que los fideicomisos de la Secretaría de la Defensa Nacional habían incrementado en 1,048% en el tercer y cuarto semestre de 2019. Es decir, al menos el 2,5% de estos recursos del ejército son parte de los fideicomisos de CONACYT. Entonces, creo que hay muchas contradicciones, hay muchas posturas políticas y yo empezaría por eso. Esa sería, digamos, mi primera intervención posicionándome sobre cómo interpreto el tema. De acuerdo, gracias. Javier, sigo contigo. ¿Cómo vas a entrarle a este tema? Hombre, ahora sí coincido plenamente con César. Me agrada que esté abriendo los ojos y quitándose esa venda morenista que tenía. Y obviamente la explicación de Paula Sofía fue la explicación de Paula Sofía fue sensacional en la cuestión de los fideicomisos. Pero yo, para complementar y no entrar en debate con ninguno de los dos, porque realmente coincido en sus posturas, me gustaría entrar en el sentido de que siempre sucede lo mismo con este gobierno. Pareciera que tiene el diagnóstico, ok, perfecto, turna la iniciativa al Congreso, ahorita está en senadores, pero pareciera que no tiene los lineamientos legales que hay que seguir. Es decir, citabas muy bien los videos que han circulado en Twitter que realiza Arturo Herrera, y pues como la canción de Maluma, ¿no? Muy lindo en Instagram lo que posteas, porque realmente no hay ningún transitorio, no hay ninguna certeza legal de qué va a suceder con las necesidades de estos grupos que serán desprotegidos al desaparecer estos fideicomisos. Arturo Herrera repite y repite que es una cuestión de ineficiencia y por ello se pretenden desaparecer los fideicomisos y que es una cuestión de quitarle discrecionalidad a estos sectores, pero realmente no establece posturas, repito, legales para auditar estos fideicomisos y determinar cuáles fueron los hechos de corrupción que desde el gobierno se denuncian. No establece cómo se le va a proveer a estos grupos los nuevos recursos que serán ahora desde el centro. Creo yo que caería en una mayor discrecionalidad. Entonces, más allá de si desaparecen o no los fideicomisos, creo que el proceso legal que sigue, pues en este caso el Ejecutivo Federal, no brinda ninguna certeza a estos grupos que quedarán sin recursos y que no tienen, pues, claridad
de cómo los podrán obtener en caso de que los senadores pues aprueben ya este dictamen, ¿no? De acuerdo, déjame complementar y te paso la voz, Pauleta, porque en estos videos que acaban de mencionar César y Javier, el secretario Arturo, el secretario, argumenta una y otra vez e insiste que de hecho gran parte de los recursos que ya se están ocupando en estas áreas, centros de investigación y más, ya se ejercen a través del presupuesto, que es la minoría, y por lo tanto la afectación no es tan grave. Porque prácticamente más del 80%, 90% dependen desde un momento, desde ahorita, del presupuesto. No es cierto que todo dependa de los fideicomisos y dice Arturo, tampoco es cierto que si desaparecen los fideicomisos, desaparece la ciencia y desaparecen los derechos humanos, porque ya operan en los hechos fuertemente sustentados en el presupuesto. Sí, yo aquí haría como unas puntualizaciones. La primera es, creo que uno de los grandes problemas que ha sido un problema procesarlo políticamente y ha sido un problema procesarlo a nivel discursivo, y también va a ser un problema procesarlo a nivel de implementación, es haber metido todos los fideicomisos en la misma bolsa. O sea, haber dicho, así, yo de verdad creo que esa iniciativa la hicieron así de, Siri, busca la palabra fideicomiso en todas las leyes, y ahí nada más le pones se deroga. O sea, creo que ese es el grandísimo trabajo de investigación que hicieron en este caso, ¿no? Entonces, creo que el primer problema fue haber dicho, todos, no me importa cuáles, todos se van, menos estos 3 que yo quiero, ¿no? Que ese ya es otro tema. Pero decir, todos, o sea, busca palabra, todos se van. No me importa la materia, no me importan los ingresos, y tampoco me importa las pruebas que tenían atrás, ¿no? O sea, no me importa si tiene pocas auditorías, no me importa si tiene subsanadas sus observaciones, no me importa si tiene buenos mecanismos de rendición de cuentas, o si es un mugrero, todos se van. O sea, no me importa, todo se va, ¿no? Creo que esa es una de las primeras cosas que yo diría, más allá del debate de si fideicomisos no o fideicomisos sí, nos deberíamos de haber preguntado, queremos chispar los fideicomisos, órale, ¿cómo? O sea, ¿cómo lo hacemos bien que no sea este mugrero? Que aparte, políticamente creo que yo no veo una posibilidad de hacer una carambola de tantas bandas y enemistarte con tantos sectores al mismo tiempo. O sea, te enemistaste con 25, abriste 25 frentes con una sola ley. Entonces, esa es una de las cosas, sobre todo porque, mira, esta iniciativa la empezaron a pasar como por junio. Creo que tuvieron ya, o sea, entiendo que en junio les surgía, pero ya estamos en octubre. O sea, creo que ya había suficiente tiempo como para hacer las cosas que en principio además había prometido Delgado, que era, me voy a sentar con todos los sectores para trabajar un mecanismo para ir cambiando las cosas, porque está bien, ya se tienen que ir los fideicomisos porque nomás no me gustan, ok. O sea, entendamos, podemos no compartir, pero podemos llegar a entender el prejuicio de ya no quiero ningún fideicomiso. Bueno. Podríamos haber trabajado en estos meses en un tema de gobernanza, decir, me voy a sentar con los afectados, a ver cómo generamos un mecanismo de transición a partir del cual podamos jalar este mantel sin que se nos caigan los platos. Órale, va. Pero no lo hicieron así. Ahora voy al segundo tema, que es un tema que mencionaba Javier. Este asunto de la enorme incertidumbre que nos están generando a todos sobre no creo que, como bien lo dijeron, el problema no está en este ejercicio presupuestal. O sea, ahí sí, Arturo Herrera no miente cuando nos dice los recursos de este ejercicio presupuestal ya están asegurados, porque efectivamente, un montón ya están comprometidos. O sea, también estamos al cierre del presupuesto. O sea, la gran mayoría, en términos normales e incluso sin fideicomisos, toda la gente que trabaja en la Administración Pública Federal sabe que finales de octubre es el último momento que tienes para gastar las cosas, porque de ahí se te cierra el changarro. Entonces, creo que la gran mayoría del recurso de este año está comprometido. También creo que si ya está el PEF afuera en discusión, el PEF de 2021, también creo que ahí ya hay recurso. En realidad, la incertidumbre jurídica va hacia uno. ¿Con qué mecanismos vamos a seguir garantizando que haya recursos? O sea, está bien, este año sí, y el siguiente, pero y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, que era una certidumbre que se tenía con los fideicomisos. Y la otra es la discrecionalidad
todavía no nos han dicho, la otra es como, ¿con qué mecanismos nos van a asegurar o con qué mecanismos vamos a poder pedir ese dinero? O sea, esta entrevista que tuvo Herrera como recién, cuando fue lo del Fonden, de decir, sí vamos a seguir garantizando el dinero, pero tenemos que encontrar la manera de darlo. Dices, híjole, o sea, no es lo que estoy esperando de la Administración Pública Federal, ¿no? Que me diga, sí, aquí está tu lana, no te preocupes, pero déjame ver cómo te la doy en temporada de huracanes. O sea, creo que esa es la otra incertidumbre muy grande. Es decir, ¿qué mecanismos van a generar para que podamos seguir ejerciendo? Ya si me da certeza en que voy a tener el recurso, pues ¿con qué mecanismo voy a tener certeza en saber cuál es el caminito a partir del cual voy a pedir el dinero? Y ahí se abre una posibilidad muy peligrosa, que es decir, que, o sea, yo voy y te lo voy a pedir y tú vas a valorar o no si me merezco que me des el dinero o no, porque en ese caso, pues también vayámonos a muchas de las cosas que están financiando esto, se está financiando con estos fideicomisos. Y no es un tema en el que digas, están financiando cosas de la oposición. No, son temas que nunca han sido cómodos para los gobiernos. O sea, a un gobierno que tiene un problema de seguridad como el que ha tenido México desde hace 20 años, pues evidentemente no va a sacar dinero para financiar investigaciones que le peguen a un gobierno que está apostando por las energías no renovables y regresar casi que al carbón, pues evidentemente no le va a parecer que se utilicen sus recursos para hacer investigaciones en energías renovables y energías limpias, que es parte del dinero que se está utilizando para los fideicomisos. Entonces, ahí también hay dos pérdidas que a mí me parece que sí son claras, o sea, que ahí sí no podemos decir, veremos. La primera es la posibilidad de recibir donativos, o sea, si uno no tiene una herramienta como el fideicomiso, hay donatarios que están impedidos legalmente para depositarle a los gobiernos, y es obvio porque son gobiernos de otros países, porque son organizaciones que no financian gobiernos, y entonces en el momento en el que tú quitas la autonomía del fideicomiso, entonces ellos ya no te pueden dar el dinero. O sea, yo ya conozco 2 casos de gente que dice, yo ya no puedo financiar este proyecto, porque ya no tengo dónde mandar la lana. Y eso, ya, si quieren más adelante hablamos de lo que puede afectar a los centros de investigación pública por todos los mecanismos perversos que se van a generar a partir de esta negativa. Y la segunda es la autonomía en el gasto. O sea, no es lo mismo tener tú tu bolsita y poderla ir ocupando y poderla ir gestionando como tú quieres, a tenerle que ir a pedir a tu papá que te preste para el coche y le tengas que estar justificando porque sí necesitas cañón que te preste, por más que sea tu dinero. Creo que esas sí son 2 pérdidas que son inminentes. De acuerdo. Tony, voy contigo. ¿Cómo le entras tú al tema? ¿Cómo lo estás viendo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Pablo, Sofía, a todos los totuabos. Justo yo quería empezar como empezó Pablo Sofía su segunda intervención, que es acerca de poner sobre la mesa que no se pueden poner a todos los fideicomisos en la misma bolsa. Es decir, el fideicomiso es algo muy particular. Si se fijan, el fideicomiso, como ya narraron, es solo una herramienta. Casarse o pelearse con la herramienta es perder el horizonte. Y lo más importante es que la verdad es que ha existido un pésimo manejo de recursos públicos, la corrupción sigue rampante, las tasas de recaudación siguen siendo bajísimas respecto a la OCDE, incluso a nuestros mismos vecinos en Sudamérica. Y hay algo muy particular, y es lo que decía, creo que Javier lo comentaba, y es que se ha denunciado muchísimo que a través de los fideicomisos han existido casos de corrupción, pero no hay nadie, no hay ninguna investigación, no hay nadie detenido, etc. Entonces, aquí pareciera que esas posiciones muy marcadas, incluso llegué a leer en algunos de los partidos de Morena, que decían que los fideicomisos venían producto del neoliberalismo, que era solamente para darle vuelta a las leyes del presupuesto, etcétera. Y los otros, quienes dicen, y que era precisamente lo que comentaban, que dan demasiada certidumbre en el desarrollo de políticas públicas, en el caso particular de investigaciones y productos artísticos que, como sabemos, no se llevan 2 o 3 meses, sino que son de largo aliento, y una mayor certidumbre en los recursos interanuales y, por supuesto, interseccionales. Sabemos que, y también hay que decirlo, ¿no? La cultura, la ciencia y la tecnología no son temas atractivos en las elecciones. Entonces, si dejamos esto a solamente a estar expensas de la Cámara o de algún nuevo presidente, va a ser un problemón increíble, ¿no? Y además,
yo no sé ustedes, pero yo percibo que hay un grupo que es muy minoritario que habla acerca de revisar los fideicomisos, ¿no? Incluso uno se mete a las redes o cuando platicas o cuando ves a algunos académicos, etcétera, hay quien se va y se va bandeando, pero hay pocos que hablan de cómo mantener los que sí funcionan bien, porque al final de cuentas es una herramienta, y cómo eliminar los que de plano están funcionando mal. Las cosas pueden ser múltiples. Por ejemplo, el caso del CIDE que platicaba César, en su mayoría está compuesto 80% por dinero de gobiernos extranjeros y de organismos privados que son para impulsar el desarrollo científico. Es decir, el dinero ni siquiera ha venido del gobierno federal. Contrario al que hablaba, por ejemplo, creo que fue César el que mencionaba de un artículo que ahora, que por cierto saca Leo Núñez, también del CIDE, de la MAP, que habla acerca de cómo el aparato castrense ha recibido muchísimo más dinero, que por cierto el 94% de todo ese dinero se maneja en un fideicomiso que ha sido señalado por la Auditoría Superior de la Federación, que no tiene procedimientos claros. En ese sentido, creo que la discusión ha estado muy pobre. No sé, es lo que me gustaría dejar sobre la mesa. La discusión ha sido muy pobre acerca de manera técnica de cómo se ha visto caso por caso y bolsa por bolsa. Caso por caso y bolsa por bolsa. Ese tonito, no sé por qué me recuerda a algo en el pasado. Casilla por casilla. Julio César, vas. ¿Cómo le entras? Gracias. Buenas noches. Pues primero, muchas gracias, Paula, por estar con nosotros. Y bueno, yo quisiera seguir en este diálogo apuntando sobre los efectos que puede tener la desaparición de todos los fideicomisos y tratarlos, como ya habían mencionado, como un instrumento generalizado, ¿no? Que no se diferencia de una institución a otra, que no tiene sus propios mecanismos de transparencia. Y esto me hace pensar mucho en cómo la lógica del presidente ha sido ir recortando de a poquito algunas instituciones, sueldos de burócratas, y luego dice, bueno, vamos a extinguir a los fideicomisos. Y me parece que regresar toda la libertad económica a manos del presidente es algo que puede ser dañino no solo para la ciencia, sino para cualquier institución en este país, porque recordemos que una de las formas más clásicas de control, pues es el presupuesto. Entonces, el secretario Arturo Herrera menciona que extinguirlos es mejor porque es hacer llegar más fácil el dinero a los beneficiarios, ¿no? Sin intermediarios, yo te lo mando y te llega. Pero el problema es que si no, como mencionaban anteriormente, si no está bien definido en qué se va a gastar o para qué, y si esto no convence al gobierno, en primera instancia al Ejecutivo y luego a la Cámara de Diputados, pues no se aprueba. Y entonces, ¿qué va a pasar ahí? O sea, a largo plazo estamos pensando, o al menos en este sexenio, estaríamos pensando en investigaciones a modo, estaríamos pensando en temas ya que se salen de la agenda, como la desigualdad, porque pues si no podemos seguir investigando todo esto porque no le llena el ojo al gobierno, entonces ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a investigar? ¿Dónde queda la libertad? Me parece que volver a este centralismo económico es bastante peligroso y por otro lado abre una puerta que pone en jaque a estos centros, ¿no? Y a todos los que van a perder el fideicomiso, porque luego alzó la mano el frente de la Alianza Federalista, ¿no? Dijo, ¿saben qué? Nosotros vamos a estar ahí para echarles la mano, vamos en contra de esto. Los partidos de oposición, que en este momento son de oposición, también dijeron, ¿saben qué? Nosotros vamos en contra. Entonces parece que la idea del fideicomiso y su positividad y sus efectos, las externalidades positivas que puede lograr, se están politizando, ¿no? Y entonces al final de cuentas, las elecciones vienen el siguiente año. Yo difiero de lo que mencionaba Tony. Yo creo que la ciencia sí se va a volver un tema electoral y me parece que no es lo mejor, ¿no? Yo me quedo con esta impresión inicial, apuntar sobre los efectos que puede tener desaparecer este instrumento sin un control claro, sin reglas de operación de lo que va a seguir en este dinero, los 68,000 millones de pesos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo los vamos a entregar? ¿Qué vamos a hacer si cae un desastre? Si no podemos planear con anterioridad cómo gastar ese dinero. O sea, tenemos que esperar a que llegue el momento, a que el gobierno diga, ¿sabes qué? Ten y ármate un plan en 15, 20 días, porque ya llegó la catástrofe, ¿no? O sea, me parece que se pierde mucho esa capacidad de planeación con la extinción. Ojalá, Julio, ojalá que todos los candidatos hablen de ciencia y tecnología, caramba. Oye, a ver, déjame intentar provocar un poco, porque pareciera entonces que la discusión dice, bueno, es que los fideicomisos son
lo mejor que hemos logrado, lo mejor que hemos traído, y entonces la dice Julio, sin los fideicomisos, la libertad simple, la libertad de ciencia, la libertad de expresión, bueno, está atentada y está bajo sitio, porque bueno, ya no vamos a tener los fideicomisos. De verdad, me pregunto, y retomo algo que dijo Tony ahorita, me pregunto, Pauleta, ¿no estaremos confundiendo el instrumento con el objetivo? Porque de lo que se trata es que haya dinero en la ciencia. No se trata de defender el instrumento, el fideicomiso. ¿No será que nos estamos equivocando estamos cerrando el tiro? ¿Será? Yo ahí creo, sí rescato el tema de que creo que últimamente somos muy malos politizando cosas, ¿no? O sea, yo no veo nada mal que se politicen las cosas, al revés. Yo creo que la manera de lograr un cambio en cualquier sector de este mundo es llevándolo a la arena política, ¿no? Pero creo que últimamente sí hemos sido muy malos en las estrategias que hemos utilizado para politizar las cosas. En este caso estoy de acuerdo, o sea, creo que nos volvimos fideicomisos sí, fideicomisos no, y nos estamos llevando una batalla campal, básicamente que por el castillo, ¿no? O sea, te estás peleando la herramienta y no te estás peleando los objetivos. O sea, ni siquiera te estás peleando la lana, o sea, es una cosa muy chistosa, o sea, la lana pasó a segundo plano. Te estás peleando que no te quiten el fideicomiso porque a ti te gusta el fideicomiso, o sea, es poniéndole un ejemplo burdísimo, ¿no? Pero es como si te dijeran, te voy a quitar un coche y estuvieras peleándote por el coche y dijeras, bueno, pero pues aquí hay metro, camión, bici, taxi, puedes llegar por 1000 lados distintos y tú estuvieras aferrado a que o es en coche o es en coche. Creo que ahí sí hemos cerrado mucho el tiro en decir, pues en realidad rescatemos lo que es importante de la herramienta. Que a mi parecer, lo que me parece importante de la herramienta son las cosas que ya mencionaba. La multianualidad, la autonomía en el gasto y la posibilidad de recibir donativos de otros lados. Esas serían para mí como las 3 claves de por qué el fideicomiso sí es bueno. Ahora, eso no quiere decir que los únicos instrumentos que existan en este planeta que lo tengan sean los fideicomisos. Creo que ahí podríamos llegar a pensar en que no todas las historias van a ser tan tristes. Creo que habrá historias con un final feliz. O sea, siento que hay voluntad en algunos lados de sí generar nuevos mecanismos que no se llamen fideicomiso, pero que tengan estas virtudes. El problema que tenemos ahorita, vuelvo a lo anterior, es esta incertidumbre de decir, bueno, pues igual y sí están padrísimos, pero nos los hubieran presentado antes. O sea, igual y no estaríamos peleándonos tanto por los fideicomisos si ustedes nos hubieran enseñado pues el iPhone que sigue y entonces ya con más tranquilidad lo vas dejando, ¿no? Creo que ese es uno de los problemas en los que nos estamos enfrentando ahorita. Y ya nada más retomo rapidísimo un punto de decir, a mí sí me preocupa no tanto la concentración de poder en una sola mano, sino creo que esta idea de que los fideicomisos, o muchas cosas, o sea, los fideicomisos y 10.800, como los DGAs, y 10.800 cosas más, son producto del neoliberalismo, ¿no? Como los buenos salarios en las burocracias, o como muchas cosas que ahorita en estos momentos han dicho que son producto del neoliberalismo, ¿no? Ahí me preocupan 2 cosas. Una da para un debate larguísimo más adelante, que es que en los últimos 20 años, además del neoliberalismo, los últimos 30 años en México, además del neoliberalismo, creció otra cosa, que es el lenguaje de los derechos. Y el lenguaje de los derechos y la constitucionalización de los derechos y la idea de implementarlos como garantías, todo lo que viene siendo la teoría y el reconocimiento y las garantías de los derechos humanos, también se dieron en estos últimos 30 años. Y yo veo con mucho temor cómo en este tema porque coincidan en un periodo histórico y dices, es que estas defensas son neoliberales, ¿no? Es decir, no, o sea, creo que fueron 2 cosas que corrieron por la misma vía y a mí me preocupa que terminen tirando pues al agua del neoliberalismo con el niño de los derechos humanos adentro, ¿no?
Entonces, esa es una preocupación que tengo desde que inició el gobierno, ¿no? Y que veo manifestándose en muchos lados, ¿no? O sea, en quitarle dinero a los albergues, en esta casi que batalla en contra del feminismo. O sea, creo que hay muchas cosas que se están yendo por considerarlas parte de una agenda neoliberal cuando, pues, que haya crecido al mismo tiempo no quiere decir que sean hijos de lo mismo. Y la otra es que muchas de estas cosas que hoy están mal vistas o que generan muchas resistencias dentro del gobierno, por ejemplo, la transparencia, no son imposiciones de la agenda neoliberal. Son victorias de la sociedad civil y son victorias de grupos especializados y son también avances mundiales, o sea, la mejora regulatoria, ¿no? Pues la mejora regulatoria existe porque hubo una agenda de la OCDE que empezó a pugnar por eso y te daban dinero y no sé qué para que fueras haciendo estos cambios, ¿no? Y creo que lograr estos cambios, o sea, yo tengo muy presente porque me tocó un poco todo lo que fue la institucionalización de la transparencia y hacerla una práctica y que la gente aprendiera y vencer la resistencia de los gobiernos a archivar y vencer la resistencia de los gobiernos a responder y tener un instituto que fuera y los regañara si no te daban las cosas. O sea, esa no fue una batalla del neoliberalismo, esa no es una cosa fifí, esa no es una herramienta que le costó muchísimo a la sociedad civil, muchísimo. Y que hoy terminan diciendo que sí es neoliberal y entonces pues que mejor se vaya y la terminen quitando así de un plumazo. Veo muy complicado que se vuelvan a generar sinergias para que otra vez haya un cúmulo de legisladores que estén dispuestos a autoimponerse ese tipo de obligaciones, un ejecutivo dispuesto a acatarlas y un montón de gente afuera que esté dispuesta a presionar. O sea, creo que son momentos específicos en la historia de los países que yo no sé cuánto tiempo más se tardan en lograr. O sea, ahorita nos podemos echar de plumazo la transparencia, los fideicomisos, ustedes dirán, ¿no? Pero volver a regresar estas cosas otra vez, o sea, no es tan fácil como decir, vuélveme a identificar la ley donde diga fideicomisos y me los desderogas todos, ¿no? O sea, creo que volver a meter estos instrumentos otra vez en la ley y en la práctica y todo, puede ser una cosa que sea muy costosa de recuperar más adelante. De acuerdo, pues empezamos a cerrar y voy a iniciar con el mismo orden con el que inicié. César, tu cierre. Muchas gracias, Rubén, y nuevamente gracias, Paula Sofía, por acompañarnos esta noche. Yo quería hacer una distinción para cerrar. Me parece importante, al menos para este tema, que una cosa es que un tema se politice y entre dentro de la agenda pública para generar, digamos, acciones políticas, acciones administrativas. Y otra cosa, y yo lo veo, es que sea un acto político, que un tema sea un acto político. Y que un acto político corresponde más bien a un tema de campaña de una persona, a un análisis de Siri, como mencionaba Paula Sofía, más que a algo que persiga un bien común, un bien colectivo. ¿Cómo logramos que a través de la politización este acto deje de ser tan político? Digamos que es un tema interesante de analizar. Para cerrar, yo iniciaba diciendo justo que hay posturas irreconciliables, no me quería quedar con las ganas de decirlo bien, donde hay muchas voces, como tú lo decías al principio, unas que dicen eliminemos todos los fideicomisos porque, digamos, todos son corruptos y el apoyo debe llegar a la gente, y voces que dicen los fideicomisos es la herramienta, digamos, oportuna para garantizar la multianualidad y la eficiencia. Digo, al final, la idea de este debate o esta charla era justo poner puntos en común en la mesa, alinear un poco la discusión y ver que, pues sí, evidentemente ya lo discutimos, hay corrupción en algunos, pero es algo que se debe hacer, como ya se ha dicho en muchos foros, con bisturí, no precisamente con un machetazo, porque caemos en la lógica que ya planteaba Tony y Paula Sofía. Metemos todo en una misma bolsa, se lo dejamos a Siri, que legisle y las consecuencias son las que tenemos. Y nada más aprovechar justo para reconocer a todos académicos, investigadores, protectores de derechos humanos que salieron a las calles y justo fueron al Senado a manifestar su punto, sus posturas, porque también pues hubo un parlamento abierto que fue una simulación y creo que estas formas de manifestarse también son muy, muy reconocibles y muy valiosas. De acuerdo. Javier, tu cierre. Dinos todo lo que piensas. Bueno, pues es un hecho que el tema de los fideicomisos se politizó, pero se politizó precisamente porque se metieron en la misma bolsa todos. No hubo un estudio, como ya lo mencionábamos a lo largo de la mesa,
no hubo un estudio previo de qué sí y de qué no. Me estoy contagiando el César, de qué sí y de qué no. Creo que es políticamente viable para el presidente tener ese dinero. ¿Qué presidente no lo querría? Es un dinero extra. Creo que en la cuestión legislativa hay muy poco por hacer, es decir, yo no veo el contexto político para que los senadores, o en caso de turnarse a diputados, pues echen para atrás la iniciativa, pero sí hay que pelear, por lo menos transitorios, que establezcan auditorías para esclarecer los hechos de corrupción y no dejar las cosas en la leyenda urbana de que los fideicomisos son corruptos y por eso desaparecieron. Habrá también, obviamente, que esclarecer cómo se cubrirán las necesidades que quedarán pues sin cobija y sin recursos a raíz de esta a raíz de la desaparición de los fideicomisos, pero sobre todo que se haga transparente en qué se van a utilizar, porque finalmente el pretexto del virus de la COVID-19 vino a darle la oportunidad al presidente de tener un dinero que pues no estaba presupuestado, y habrá que esclarecer dónde, en qué momento se erogarán estos recursos, porque ya lo mencionaba Julio, y cabe recordar, yo no veo tan oportuno que el presidente tenga este dinero extra, faltando poco más de 8 meses para la elección intermedia. Entonces, yo cerraría con eso, igual que César, reconozco a los grupos que están haciendo su lucha fuera del Senado, pero creo que la lucha ya debe de ser en torno a establecer criterios legales claros para brindar certeza ya hacia adelante. De acuerdo. Me sigo, antes de pasar contigo, Pauleta, me sigo con los dos y luego cerramos contigo. Tony, ¿cómo dirías? ¿Cómo cierras este tema? Oye, Pauleta, estuvo buenísima la analogía, es que me hiciste reír muchísimo. Y como dices, ya tenemos próxima charla de estos últimos 30 años y de la implementación de derechos. Ya, siempre que te comprometo de una vez. No, encantada. Excelente. Javi, yo no sé si sea por tener ahí el dinero, es decir, si a los presidentes no les viene mal nunca tener ahí una bolsa, pero y quizás puede ser charla para otra mesa, acerca de los métodos de financiamiento de los estados en época de pandemia. Quizá pudiera ser que es un poco más ideológico estarle pegando constantemente que tener el dinero. De hecho, si te fijas, de los 26 centros del CONACYT, representa más o menos, si recuerdo bien la cifra, arriba de 780 millones que representan todo el Congreso, toda esta bolsa, ¿no? Solamente los del CONACYT. Y hace rato comentaba César lo del ejército que subió hasta 31,000, creo que había sido histórico, ¿no? Nunca había subido tanto. 31,000 en su fideicomiso. Si te fijas, de los 700, representará, haciendo ahí unas cuentas rápidas, arriba del 2%. 2% que representan los 26 centros del CONACYT, es decir, ni siquiera es tanto los fondos que tienen. Y otra postura es la parte de la dimensión. Y yo quisiera cerrar, me voy de la parte de la herramienta, de no casarnos con la herramienta, a la parte de la burocracia, porque ahí siempre hablamos de las correlaciones, de si la contra, que si los partidos, que si el presidente. Pero a mí me gustaría mucho hablar de la burocracia. A ver, hay una postura contradictoria que yo veo. Por un lado, nos dicen que se van a eliminar los fideicomisos. Bueno, está bien. No nos casamos con la herramienta. Pero luego nos dicen que se fortalecerán procedimientos a través del gasto presupuestal. Y sale el secretario de Hacienda con un par de videos y hay que reconocerlo, es un buen técnico, es decir, no se ve que está improvisando. Pero aquí el asunto es el siguiente. Una de las razones por las que el gobierno había eliminado los apoyos que se daba a través de diversos programas sociales era que se eliminaban los intermediarios y se daban los apoyos directos a las personas. ¿Por qué? Porque la burocracia utilizaba más los fondos, había desfalcos, etc. Entonces, por un lado nos dicen que la burocracia no es apta y por otro lado dice que nos va a fortalecer para que la burocracia nos haga llegar a los periodistas, a los que han sufrido atentados, a los periodistas, a los investigadores, etc. Entonces, aquí hay un asunto muy importante, porque luego también se juega con el rol de la burocracia, ¿no? Primero son los malos, luego son los buenos, luego son los eficientes, y al siguiente año te prometo que van a ser los mejores y que te van a llegar los recursos. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría, y también lo podemos dejar para otra mesa, el rol de la burocracia, que va a ser importantísimo, porque una cosa es lo normativo, otra cosa es la política y otra cosa es la implementación, que ese creo que va a ser una muy buena pelea. De acuerdo. Julio César, cierras, por favor. Sí. Bueno, yo cierro con esta idea de que la lealtad ciega al presidente pues nos está saliendo caro. Me parece que tratar de eliminar todo lo que no le gusta al presidente o todo lo que él encasilla como corrupción o posible vía de corrupción, como ya mencionábamos, va a ser bastante difícil de recuperar a largo plazo
por las cuestiones que se mencionaban de que coincidan voluntad política, movilización social y apertura en el Congreso, ¿no? Y también, pues yo voy a mencionar que parece que el Congreso está desdibujado, ¿no? Parece que que cumplieron la chamba que el presidente prometió, y eso es preocupante en una democracia naciente, en una democracia que se está consolidando como la nuestra, que volvamos a esas viejas prácticas en donde un poder, pues, trata de complacer a otro. Me parece que eso es peligroso, y coincido totalmente en que este tipo de acciones tienen que medirse con un análisis técnico específico, donde también se esclarezca qué vamos a hacer con ese dinero, cómo lo vamos a entregar, cómo vamos a garantizar que va a llegar a las personas que de verdad le van a dar un buen uso. Y finalmente me gustaría cerrar con la parte política, ¿no? O sea, ya mencionábamos un poquito, creo que es un gran tema de debate, qué va a pasar si de verdad la oposición va a llenarle el ojo a estos grupos, porque ya mencionábamos que el presidente se acaba de echar encima a muchos grupos. Entonces, realmente es una oportunidad para la oposición, ya tenemos pocos meses para la siguiente elección, entonces ahí creo que va a ser un tema bastante interesante, cómo se termina de politizar esto y si realmente se puede dar el siguiente paso y dejarlo, y transitar de este discurso político hacia un discurso más programático que de verdad establezca vías, mecanismos y una ruta específica para tratar de encontrar otros instrumentos que puedan tener las mismas bondades que ya tenía estos fideicomisos, ¿no? Que entre ellos me quedo con el más importante, la autonomía y el gasto multianual. De acuerdo. Pauleta, ¿hay vida después de los fideicomisos? Dinos que hay vida después de los fideicomisos. Yo cierro con una reflexión a partir de todo lo que platicamos aquí. Creo que han sido muy claros no solo en sus acciones, sí están poniendo el dinero donde ponen la boca, ¿no? En que esta es una transformación, ¿no? Y que es una transformación y que va porque va y que las cosas van a cambiar. Creo que en ese caso nos convendría, como ya dijeron, dejarnos de aferrar o sea, tenemos que un poco volvernos más resilientes y más... leer un poco menos a Hayek y leer un poco más a Darwin y entender que pues sobrevive el que se adapta, ¿no? Y tenemos que pensar muy bien en cómo vamos a adaptarnos a esta transformación que puede que no nos gusten muchísimas formas y que puede que para llevarla a donde la queremos llevar, o sea, para que no se terminen perdiendo las cosas sustantivas que no se pueden perder. O sea, podemos perder la herramienta de los fideicomisos. Lo que no podemos perder es el apoyo económico, estatal, instrumental a la ciencia, al desarrollo, a la cultura, a la defensa de los derechos humanos. O sea, creo que ahí lo que hacemos es cómo vamos a politizar, ¿no? Andrés Manuel, yo creo que de las frases más famosas que es el de al diablo con las instituciones, ¿no? O sea, creo que no nos mintió nunca, ¿no? O sea, sí es al diablo con sus instituciones, o sea, al diablo con todas estas cosas que ustedes construyeron y que pues podrán tener sus virtudes, pero yo no le veo ninguna. Entonces, que más bien tenemos que ser un poco más inteligentes, eliminar, pues si quieren, muchos prejuicios y deconstruir muchos conocimientos que ya tenemos nosotros como hijos de una generación, y decir, bueno, ¿cómo vamos a hacerle con estos métodos? O sea, tenemos que aprenderles el método. O sea, ¿cómo vamos a hacerle para que esto, como camina así, con esta falta de reglas y termine siendo una transformación en la que logremos lo que queremos, ¿no? Que queremos más democracia, queremos más derechos, queremos menos desigualdad, queremos menos pobreza, ¿cómo podemos hacer para que, así como están las cosas, podamos llegar a esto? Porque si no, o sea, yo creo que dentro de las muchas víctimas de este sexenio van a ser nuestros hígados. O sea, vamos a perder todas y cada una de las batallas mientras sigamos siendo resistentes y no resilientes. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues el tiempo se ha acabado, ahí está la información, que cada quien lo medite y tome postura. Pauleta, muchas gracias por tus apuntes, muchas gracias por tu orientación. El tiempo se ha acabado, gracias por escucharnos, nos vemos en la siguiente estación Totoaba. Hasta la próxima. Gracias.